Muchas gracias, queridos intendentes, por recibirnos. Intendente de Berazategui, Florencio Varela, intendenta de Quilmes. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Matías, gracias por recibirnos aquí en tu casa, una empresa también creciendo, poniéndose de pie. Y compañero jefe de gabinete, funcionarios, estimado amigo ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires. Bueno, estamos contentos de hacer esta presentación aquí en una pyme industrial de la provincia de Buenos Aires, en un polo industrial, parte marcando justamente la relevancia de las políticas de largo plazo. Creo que Juan José hacía un raconto interesantísimo en esta área industrial que arranca con una mirada estratégica en la gobernación de Antonio Cafiero y fue evolucionando, marcando la importancia que tienen las políticas públicas de largo plazo y darle continuidad, evitar los vaivenes y, como decía Juan José, también poner el centro en estrategias que tengan el eje en la producción y el trabajo nacional. Nosotros iniciamos la gestión en diciembre de 2019 con una meta bien clara: recuperar la política industrial, recuperar el eje en las pymes, que son el corazón productivo de la Argentina, que generan el 70% de los empleos del sector privado, que generan más de la mitad de las ventas y producción del país, luego de un periodo tremendamente antiindustrial, donde Argentina entre 2015 y 2019 fue el país que más se desindustrializó en el mundo y donde las pymes tenían que pagar tasas de interés para financiarse del 80, 90 o 100%, lo cual obviamente tornaba inviable cualquier proyecto productivo. Y comenzamos justamente yendo a los puntos nodales de la política industrial. Entonces hablábamos con Ariel Yale, bueno, ¿cómo están los parques industriales? Olvidada, la política completamente abandonada. ¿Cómo está el tema del financiamiento? Lo mismo, ¿no? Sin estrategia, teniendo las pymes que sobreendeudarse. Y así comenzamos a revisar punto por punto, a poner en valor todas las políticas industriales y pymes y los nuevos desafíos que se venían también con la economía del conocimiento, con la industria 4.0, con las nuevas estrategias de industrialización verde. Y en esto, mientras estábamos en este proceso, nos llega la pandemia, ¿no? O sea, a la pandemia que ya veníamos atravesando, nos toca la pandemia del coronavirus en marzo de 2020. Pero, como decíamos recién, nunca abandonamos la mirada estratégica. Mientras trabajábamos en sostener la producción y el trabajo nacional, con el ATP, con IFE, con el REPRO, con todas las herramientas financieras que pusimos en marcha y que permitieron que el año pasado más de 600.000 pymes, monotributistas, autónomos accedieran al financiamiento, muchos de ellos por primera vez en su historia productiva. Entonces hacemos eso, avanzamos decididamente en poner en marcha esta política industrial. Política industrial que empieza por poner en valor el trabajo argentino, porque en otros momentos de la historia nos decían que daba lo mismo, ¿no? Que en definitiva abrirse al mundo significaba resignar nuestros mercados, entregar nuestra producción nacional a cambio de un bien superior que nunca llegaba, porque esa es la realidad. Quienes entregan sus mercados terminan haciendo eso y nada más, no obtienen prácticamente nada a cambio en este mundo altamente competitivo. Entonces la integración al mundo se hace desde la base de cuidar la producción nacional. Esa es la base con la cual un país se integra al mundo. Y por eso volvimos a poner en marcha las estrategias de desarrollo de proveedores, donde ya hemos invertido cerca de 2.000 millones de pesos entre aportes no reembolsables y créditos a tasas subsidiadas, donde ponemos en valor la cadena productiva de la industria automotriz para darle contenido nacional. Estábamos en ese momento en un contenido nacional por debajo del 20% y estamos ya con proyectos que todos arrancan arriba del 40% de contenido nacional, de trabajo argentino, para que se entienda, en la producción de autos. Y lo mismo con las cadenas del petróleo y gas, con la minería, con el sector ferroviario, con cada cadena productiva donde los entramados son la punta de lanza para que el sector pyme pueda crecer y ser impulsado al desarrollo productivo. Y pusimos en marcha, como se decía recién, más de 20 líneas de financiamiento productivo con tasas subsidiadas,
Donde había tasas de interés del 80, del 90 o del 100%, hoy hay tasas de interés del 20, el 22 o menos incluso. Con el Banco Nación que volvió a cumplir el rol que nunca debió dejar de cumplir, que es trabajar con las pymes, con el sector productivo, con la banca pública en general, con el Banco Provincia. En definitiva, un sistema financiero que trabaje para el desarrollo del sector productivo y no al revés, como estaba ocurriendo en el gobierno anterior. Y también en este marco, donde decíamos financiamiento productivo, redes de proveedores nacionales, cuidado del trabajo argentino, una administración inteligente del comercio exterior, y a esto le sumamos los nuevos desafíos, porque efectivamente el mundo avanza hacia nuevas revoluciones tecnológicas. Hoy se habla de política industrial 4.0 en todos los países desarrollados y muchos países en desarrollo, y ahí pusimos en marcha, junto con la Secretaría de Industria y la Secretaría de Pyme, justamente toda una política destinada con más de 12.500 millones de pesos a estimular la digitalización de las pymes y toda la estrategia de automatización, de la que hoy lanzamos también una nueva línea de crédito por 1.000 millones de pesos a tasas del 20% para las pymes argentinas que va a ejecutar el Banco Nación junto con el subsidio de tasa de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. Y pusimos en marcha la Ley de Economía del Conocimiento, una ley que va a ser fundamental para crear más de 100.000 puestos de trabajo durante esta década en este sector y que va a implicar también nuevas exportaciones, empleos calificados y donde vamos a formar a miles y miles de jóvenes para que puedan integrarse en estos sectores del software, de la industria audiovisual, de muchos sectores productivos de nano, biotecnología, que van también a mejorar la productividad del entramado productivo de nuestra industria y nuestros servicios tecnológicos. Así que, cuando después vemos los datos, ¿no? Y vemos que, como informaba el INDEC la semana pasada, en marzo de este año, la producción industrial no solo es superior a la del año pasado, sino que ya es 11% más alta que la de 2019. Ya estamos produciendo más, aún en pandemia produciendo más que en el gobierno anterior. Y vemos que en febrero, con todas las dificultades, en febrero se crearon 20.000 nuevos empleos industriales respecto al año pasado. Y vemos que hay 9.000 búsquedas activas en la economía del conocimiento, un sector de la construcción pujante, una buena campaña agroindustrial, un sector energético también creciendo en inversión, gracias al Plan Gas y a diferentes iniciativas. Bueno, como decía Juan José, esto no es casualidad, es causalidad. Es justamente haber recuperado una política industrial, una política productiva que pone el centro en la producción y el trabajo nacional, en las pymes, en las economías regionales. Así que todo esto ocurre en un contexto difícil. Por supuesto, sabemos que así como estos sectores se están recuperando y empujan esta reactivación de la Argentina, hay otros que siguen golpeados. Sabemos que el turismo está golpeado, que el turismo internacional hoy prácticamente no existe en todo el mundo, que esto afecta a la gastronomía, afecta al comercio minorista, afecta a la actividad cultural, y por eso seguimos acompañando con el REPRO, con financiamiento productivo a los sectores golpeados por la pandemia. Pero insistimos, estamos en el camino de una política productiva que vuelve a poner el centro en la producción del trabajo nacional y que están marcando ya un sendero de recuperación económica, el sendero que nos pide nuestro presidente, poner a la Argentina de pie con el eje en los sectores que producen y los sectores que trabajan. Por ese camino, compañeras, compañeros, no hay peligro de equivocarnos. Por ese camino la Argentina se pone de pie y de manera que permita facilitar la justicia social y la integración de todo el entramado productivo nacional. Muchas gracias. Y en el cierre del lanzamiento del primer encuentro para la reactivación productiva, hace uso de la palabra el señor jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Santiago Cafiero. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Gracias, Juanjo, Andrés, Mayra, Matías y Matías. Bueno, realmente para mí venir aquí, Juanjo, vos sabés bien
que nos une una pequeña historia con este mismo parque. Si bien es cierto, yo recordaba con Rosato, ¿te acordás cuando fuimos a Plátanos, ya hace varios años, en otras épocas, y recorríamos también ahí? Y lo hacíamos con dos hombres que también, tres que están acá también acompañando, ¿no? Con Martín Ferré, que era ministro de Producción en ese momento, con Ariel Yale, con Guillermo Merediz, hombres que también, como rescataba Matías, tienen esa sensibilidad política hacia lo productivo, hacia el desarrollo productivo y fundamentalmente hacia la idea principal que todo el conurbano precisa, que es ese entramado PYME y cómo se ayuda a ese entramado PYME, porque es el que da trabajo. Es el entramado productivo que mayor cantidad de empleo genera en nuestro país y sobre todo en la zona del conurbano. Entonces ahí es donde más nosotros tenemos que continuar acentuando todas las políticas públicas. De la sensibilidad política a la política pública concreta, a la materialización, no solo de intenciones. Por eso que hoy esté Augusto Costa acá también es parte de esta línea que tenemos nosotros, no solo por pertenencia política, que me parece que ahí eso explica muchísimo. Mayra hacía referencia a una pertenencia política clara. Bueno, eso es de alguna manera la matricería que tenemos los peronistas, y sobre todo los peronistas de la provincia de Buenos Aires, con respecto a la sensibilidad que llevamos siempre a la hora de hablar de las pymes. Cuando uno habla de las pymes de San Martín, ve esos talleres textiles. Cuando uno habla de la industria del calzado, se transporta directamente a La Ferrera, a La Matanza, a esos lugares, a esos talleres que generan tanto empleo y que son tan castigados con políticas económicas como las que se vivieron los últimos 4 años. Durante el gobierno de Macri y el gobierno de Vidal en la provincia de Buenos Aires, lo que se vivió es justamente esa falta de sensibilidad política hacia esos sectores, porque sí hubo una alta sensibilidad política cuando se privilegió a otros sectores. Juanjo, yo recuerdo también, bueno, ahí cuando nosotros veníamos a este polo mueblero maderero, veníamos con Ferré. En realidad no, Ferré se juntaba con vos y vos lo retabas y le decías, sacame rápido los papeles, que tengo las empresas esperando. Y él volvía, ¿te acordás, Ariel? Él volvía y decía, che, viejo, ¿qué pasa con esto? Bueno, y ahí estábamos nosotros moviéndonos, tratando de ponerlo en funcionamiento, entendiendo una cosa que creo que se rescató acá, que creo que le dijo Mayra, que creo que es fundamental. No era solamente el lugar físico, era un clima de negocios que predominaba en la Argentina, porque no hay proceso ni proyecto local que se realice sin un proyecto nacional. Había un proyecto nacional que empujaba este tipo de desarrollo productivo, que empujaba este tipo de instalaciones de empresas que confiaban en una Argentina productiva que se estaba recuperando desde ese 2001 y se venía recuperando paulatinamente, generando empleo, generando oportunidades de negocio para los empresarios, pero también y sobre todo generando desarrollo económico en nuestro conurbano, tan necesario. Así que recuerdo cuando veníamos acá y era un descampado, Juan, y mirá lo que soy. Y eso es gracias fundamentalmente a las orientaciones políticas que creo que generan clima, pero principalmente hacia los empresarios pymes. Este polo productivo tiene la cicatriz de las épocas, tiene la cicatriz de la época en la que no se los cuidó, tiene la cicatriz de su nacimiento, pero también tiene la cicatriz de esos 4 años de desidia donde casi que hubo que resistir en este polo, donde había predominando una idea de desánimo hacia aquel que quería producir en nuestro país. Y Matías hacía referencia a las políticas públicas
que predominaban en ese momento, que eran totalmente a contramano de cualquier proyecto productivo de estas características. Y entonces yo pensaba, bueno, pero alguien ganaba en esa época. Alguien ganaba en esa época. Cuando en la Argentina predominó el modelo de alta financiarización de la economía, o cuando en la Argentina predominó el modelo de especulación financiera en contra del modelo de producción y de empleo, alguien ganó en la Argentina. Hay ganadores, todos no perdieron. Hubo una parte, amigos del expresidente, muchos de ellos, que sí ganaron. Y ellos son los que necesitan continuar con el desánimo, son los que lucran con el desánimo, son los que lucran a partir de decirte que tu empresa no es competitiva, que tenés que reconvertirte, que te conviene importar en vez de producir. En el ministerio que hoy conduce Matías Culfas, empresarios, pymes, medianos, llevaban carpetas de inversión y les decían que no era posible llevarlas adelante y que les convenía importar. Esto ocurrió en nuestro país hace poco tiempo. Atrás de esa negación, atrás de ese desánimo, alguien lucraba. Alguien lucraba. Que te digan que nuestro país es una mierda y que no se puede producir y que no se puede trabajar es porque alguien está atrás lucrando a partir de ese desánimo. No es gratuito. Y eso fue lo que sucedió en nuestro país. Eso fue lo que sucedió en nuestro país. Empresarios pymes que durante años no pensaron ni piensan. Cada vez que tienen un margen de rentabilidad y pueden sacar rentabilidad, esos empresarios no están pensando en viajar por el mundo o en darse grandes lujos. Ese empresario pyme del conurbano cuando gana un mango compra un torno. Ese empresario pyme del conurbano cuando gana un mango pone otro tinglado y amplía la fábrica. No está pensando en jugar a la timba financiera. No está pensando en eso. Esa es nuestra gente. Los que producen y los que trabajan. Ese es el mandato político que tenemos de nuestro presidente. Atender a los que producen y a los que trabajan. Siempre alguien lucra con el desánimo. Siempre es así. Alguien siempre está atrás de pisotear la autoestima de la Argentina. Ya pasó en otras épocas. Y eso es recurrente. Porque siempre alguien está atrás. Siempre alguien está atrás. Como también están atrás de querer fracturar el frente político. Hay incentivos para fracturar el frente de todos. Y claro que hay incentivos. Si demostró que le despertó esperanza a un pueblo que venía cascoteado durante 4 años. Siempre va a haber intereses atrás de romper al peronismo, de fracturar al peronismo, de fracturar el frente de todos. Siempre va a haber intereses. Y esos intereses son justamente los que se concentran en una lógica política que tiene una lógica cultural y una lógica económica, que está bien definida, que tiene contornos bien definidos. La especulación financiera, la financiarización de la economía, una Argentina donde millones no tienen lugar. Esa Argentina de pocos es la que representa esos intereses y van a estar permanentemente insistiendo con sus objetivos. Yo creo que las urnas nos dieron una oportunidad enorme en el 2019. Porque Alberto y Cristina fueron muy claros en ese momento. Dijeron, nosotros venimos a cambiar las prioridades del país. Queremos abandonar ese modelo de especulación financiera para pocos y para ricos, ir hacia un modelo de producción y de empleo, porque pensando que recomponiendo la producción, generando más empleo, vamos a disminuir la pobreza.
Y ese es el proyecto virtuoso del peronismo. Luego golpeó la pandemia. Y a partir de que golpeó la pandemia, quedó desnudo cuáles eran las características y las prioridades que había tenido la entonces Secretaría de Salud. Las prioridades habían sido dejar que cada uno se cuide como podía. 25% menos de presupuesto tenía la Secretaría de Salud. Cuando nosotros llegamos, empezamos también a recomponer las herramientas de política pública, a recomponer al Estado para que pueda brindar y dar respuesta. Así fue que tuvimos que, en muy poco tiempo, los intendentes, la intendenta son bien testigos de esto, en muy poco tiempo, hacer una inversión récord en nuestro país, más de 45.000 millones de pesos en infraestructura hospitalaria. Hicimos 12 hospitales modulares. Teníamos que ampliar las unidades de terapia intensiva para poder atender a nuestra gente, para poder atender a aquel argentino y argentina que necesitaba y precisaba una atención médica y que estaba atravesando el coronavirus. Y así fue que lo hicimos. En poco tiempo pudimos fortalecer el sistema de salud. Y no nos quedamos en eso. Hace muy poco el presidente acaba de anunciar que al 40% de unidades de terapia intensiva que ya se ampliaron, se van a seguir ampliando en 1.400 camas más en las próximas semanas. Así que esta es la lógica distinta de cómo uno asume las responsabilidades públicas. Nosotros y para nosotros, para los peronistas, para los que tenemos la oportunidad de estar acompañando este proyecto político, no tenemos más que ofrecer y poner al frente nuestras convicciones y todo el coraje de nuestro presidente a la hora de tomar decisiones que a veces van en contramano de las encuestas. Son decisiones que van en contramano de las encuestas, pero van a favor del cuidado de la vida. Lo que descubrimos hace muy poco era lo que siempre supimos. Hay políticos y políticas que dicen en las cámaras lo que del otro lado se quiere escuchar, lo que las familias angustiadas naturalmente por la pandemia quieren escuchar. Y hay otros políticos y políticas que no te dicen lo que querés escuchar, que están tomando decisiones todos los días para que menos argentinos y argentinas mueran. De eso se trata luchar contra la pandemia. De eso se trata luchar contra la pandemia. Estamos transitando la campaña de vacunación más grande de nuestra historia. La venimos llevando adelante desde una negociación que hizo el presidente en primera persona con líderes mundiales, con los laboratorios, desde el año pasado, articulado nación, provincia y municipios. Cada embarque de vacuna es un embarque de esperanza. Cada embarque de vacuna, sea la procedencia que sea, es un trabajo logístico enorme. Me emocionó mucho ver la foto que me mostró la ministra Bisotti la semana pasada. Una abuela Cuom del impenetrable chaqueño de 86 años recibiendo la vacuna. Eso es un Estado presente. Eso es llegar a todos lados. Esa es la tarea que nos toca como dirigentes políticos, como dirigentes de las gremiales empresarias, como empresarios, sumar también a la sensibilidad política, a la sensibilidad empresaria. Necesitamos que todo este esfuerzo que se está haciendo no se vaya por la canaleta de los precios. Nosotros evitamos con el ministro Guzmán, a partir de la reestructuración de la deuda, que el esfuerzo de los argentinos no se vaya en el pago de la deuda. Ahora necesitamos del compromiso de nuestros empresarios y empresarias, de que el esfuerzo de la recuperación de la que hablaba Matías no se vaya por la canaleta de los precios. Eso lo necesitamos. Coincido con Juan José, no hay una comunidad posible. Solamente
desde la visión del sector público y tampoco hay una comunidad posible pensando que el mercado puede asignar los bienes y servicios de modo justo. Necesitamos una armonía entre el sector público y el sector privado, entre los empresarios, los trabajadores. Necesitamos esa armonía para poder reconstruir la Argentina. Estamos atravesando otra etapa de la gestión de la pandemia. Durante el año pasado, Matías retrató todos los instrumentos que pusimos a disposición. Porque abandonar el modelo de especulación financiera, ir hacia un modelo de producción y de empleo, implicaba pelearse con muchos y muchas que nos quieren ver desunidos. La reestructuración de la deuda fueron 37.000 millones de dólares que la Argentina se ahorró de pagar. Decisiones políticas. Bajar las tasas de usura que existían en nuestro país cuando nosotros llegamos, a la que las pymes no podían ni acceder a financiarse, también fue romper con la lógica de la financiarización de la economía. También fue romper con la lógica de la especulación financiera. Y ahí los bancos públicos de nuestro país tuvieron un rol central. No solo el Banco Nación, también el Banco Provincia. Y generar herramientas que vayan a la baja de tasa, a llegar con mayor accesibilidad a las pymes. Toda esa tarea también son decisiones políticas. Pensemos que cuando nosotros llegamos al gobierno, una pyme se financiaba al 70%, casi al 80%. Ahí, Marco, vos me podés decir, más o menos estaban ahí, 70, 80%. Hoy, al 30% reciben financiamiento. Esa diferencia se le quitó a los especuladores del mercado. Esa diferencia se le quitó a los que especulaban y continúan especulando. Alguien ganaba en este país, no es que todos perdían en este país. Ahora nosotros somos un gobierno que con la convicción del presidente, con la fortaleza de la vicepresidenta, estamos llevando adelante la reconstrucción de nuestro país. A eso los convocamos a todos y todas. Muchas gracias.